Antes de convertirse en sinónimo de lujo absoluto, Louis Vuitton fue solo un adolescente caminando cientos de kilómetros sin dinero, sin apellido poderoso y sin saber si sobreviviría. Como un chico sin nada, terminó creando uno de los imperios más influyentes de la historia del lujo. La cámara se desliza lentamente por una tienda iluminada con mármol, cristal y reflejos dorados. Bolsos perfectamente alineados, maletas impecables, compradores silenciosos. El logotipo es reconocido en todos los continentes. Louis Vuitton no es solo una marca. Es estatus, es herencia, es deseo. Pero este final no nació en palacios ni en salas de consejo. Nació en el barro, en el frío y en el silencio de un camino rural francés. Retrocedemos a la Francia rural de principios del siglo XIX. Un país marcado por guerras, pobreza y una rígida división social. El lujo es exclusivo de unos pocos. Para la mayoría la vida es trabajo duro, tierra húmeda y horizontes cerrados. En este mundo nace Louis Vuitton en el año 1821, en una pequeña aldea del este de Francia llamada Anchailles. Louis Vuitton pierde a su madre siendo muy joven. Su padre, un molinero severo, vuelve a casarse. El hogar se vuelve hostil. No hay herencias, no hay contactos, no hay protección. Solo una certeza silenciosa. Si se queda, su vida ya está escrita. Y no es la vida que quiere. A los 13 años, Louis toma una decisión radical. Abandona su hogar, sin dinero, sin mapa, sin garantías. París está a cientos de kilómetros, pero representa algo más grande que una ciudad. Representa una oportunidad. El camino no es recto ni seguro. Trabaja en granjas, duerme al raso, avanza día tras día. Cada paso es una apuesta contra el fracaso. El viaje dura casi 2 años. No hay gloria, no hay aplausos, solo cansancio, hambre y una voluntad que se niega a romperse. Este periodo, invisible para la historia oficial, es donde se forja el carácter que definirá todo lo que vendrá después. ¿Qué empuja a alguien tan joven a no rendirse cuando nadie lo está mirando? Cuando finalmente llega a París, la ciudad no lo recibe con los brazos abiertos. Es caótica, ruidosa, desigual. Aquí el talento compite con miles de otros soñadores. Pero también es el corazón del progreso, de la moda, de la innovación. Y Louis, sin saberlo, acaba de entrar al escenario donde se decidirá su destino. Louis encuentra trabajo como aprendiz de la Yetier Trunk Maker. Un oficio humilde pero esencial. Fabricar cofres y baúles para la élite. Observa, aprende, perfecciona. Entiende algo que otros ignoran. Viajar está cambiando. Y el equipaje también debe cambiar. Aquí nace una idea silenciosa que aún no tiene nombre, pero sí ambición. Mientras otros repiten lo aprendido, Louis cuestiona cada detalle. ¿Por qué los baúles son pesados? ¿Por qué no pueden apilarse? ¿Por qué el lujo ignora la funcionalidad? Las respuestas todavía no existen, pero la semilla ya ha sido plantada. Y cuando una idea desafía a una industria entera, el conflicto es inevitable. Louis Vuitton aún no es un nombre. Es solo un aprendiz observando en silencio. Pero pronto una mujer poderosa cambiará su destino. Y con ello, el rumbo del lujo para siempre. En la Francia del Segundo Imperio, el lujo ya no es solo riqueza, es política, imagen y control. La corte imperial entiende que cada detalle comunica poder. Vestidos, carruajes, cofres, todo debe hablar de supremacía. En este mundo, una sola persona decide tendencias, destinos y reputaciones. Su nombre resuena en París como una orden silenciosa. Eugénie de Montijo. Eugénie, esposa de Napoleón III, es joven, influyente y obsesiva con la perfección. Viaja constantemente entre palacios, residencias y eventos diplomáticos.
Cada traslado revela un problema ignorado por la aristocracia. Los baúles tradicionales son incómodos, inestables y poco prácticos. El lujo, paradójicamente, se ha quedado atrás. En los talleres de París, el nombre de Louis Vuitton comienza a escucharse en voz baja. No por marketing ni contactos, sino por precisión, por disciplina, por entender que un baúl no es solo un objeto, sino un compañero de viaje. Su trabajo llega casi por accidente hasta los ojos correctos. La emperatriz hace una petición concreta. Quiere cofres personalizados, elegantes, ligeros y funcionales. No es una sugerencia, es una prueba. Louis Vuitton entiende que este encargo no es solo trabajo. Es una oportunidad que no se repite. Un error significaría desaparecer. Un acierto, cambiarlo todo. Los baúles de la época tienen tapas curvas para evitar el agua, pero eso impide apilarlos. Louis observa algo evidente que nadie cuestiona. Los viajes ya no son solo a caballo. Ahora incluyen trenes y barcos. El equipaje debe adaptarse. Decide romper con la tradición y apostar por una idea arriesgada. Louis crea un baúl de tapa plana, ligero, resistente y elegante. Utiliza lona impermeable en lugar de cuero pesado. Es una revolución silenciosa. Funcionalidad vestida de lujo. Cuando la emperatriz lo recibe, no ve solo un objeto. Ve el futuro del viaje. Eugénie adopta los baúles de Louis Vuitton como estándar personal. Y con ella, toda la corte. En una sociedad donde imitar al poder es ley, el nombre Vuitton se convierte en símbolo de estatus, sin publicidad, sin redes, sin escaparates masivos, solo reputación. En el año 1854, Louis Vuitton abre su propia casa en París. No es una tienda cualquiera. Es un taller que promete algo nuevo. Empacar con seguridad los objetos más frágiles. La marca nace con una misión clara, no con ostentación. El éxito no pasa desapercibido. Los competidores observan, copian, imitan. Aparecen falsificaciones incluso antes de que el concepto de marca exista. Louis entiende una verdad incómoda. Cuando te copian, es porque has ganado, pero también porque estás en peligro. Para defenderse, Louis crea patrones únicos, colores específicos, diseños reconocibles. No busca solo belleza, busca identidad. Sin saberlo está inventando uno de los conceptos más poderosos del lujo moderno, el diseño como escudo. Louis Vuitton ha conquistado la corte imperial y creado algo nunca visto. Pero justo cuando su nombre comienza a consolidarse, Francia se dirige hacia una crisis brutal. Una guerra que amenaza con destruirlo todo, incluso su legado. París brilla. Los trenes conectan Europa. Los viajes se multiplican y los baúles, Louis Vuitton, se convierten en símbolos silenciosos de modernidad. La casa prospera. Pero bajo la superficie, el continente se tensa. La política se vuelve inestable, los imperios se resquebrajan y el progreso comienza a tener un precio. En el año 1870 estalla la guerra franco-prusiana. Francia se enfrenta a Prusia en un conflicto breve pero devastador. Las rutas comerciales se rompen. Los clientes desaparecen. El lujo deja de ser prioridad cuando la supervivencia entra en escena. Napoleón III es derrotado. El Segundo Imperio colapsa. La emperatriz Eugénie huye al exilio. En cuestión de meses, el poder que impulsó a Louis Vuitton se evapora. La protección imperial desaparece. El nombre Vuitton queda expuesto a un mundo sin estabilidad. París es sitiada. Hambre, miedo y silencio recorren las calles. Los talleres cierran. Los artesanos huyen o son llamados a combatir. El negocio de Louis Vuitton se detiene casi por completo. Todo lo construido parece a punto de desaparecer. Louis Vuitton ya no es un joven aprendiz. Es un hombre que ha construido algo valioso. Pero ahora enfrenta una pregunta brutal.
resistir o desaparecer. Mientras otros abandonan, él elige mantenerse. Reduce operaciones, protege diseños y espera. No innova hacia afuera, sobrevive hacia adentro. Tras la guerra, París cae en una guerra civil, la Comuna. La ciudad arde, edificios históricos son destruidos, el orden social se rompe. En medio del caos, cualquier negocio puede desaparecer sin dejar rastro. El lujo se vuelve irrelevante frente al fuego. Louis Vuitton no intenta crecer. No se expande. No se expone. Observa. Aprende. Entiende que los imperios no se construyen solo con ambición, sino con paciencia. Mientras la ciudad se reconstruye lentamente, él preserva la esencia de su casa. La guerra ha demostrado una verdad incómoda. Una marca no es inmortal. Sin estructura, sin continuidad, todo puede perderse. Louis comienza a pensar más allá de sí mismo, más allá del presente. El futuro necesita algo más que talento. Necesita herederos. Los años pasan. Louis envejece. Ha sobrevivido a guerras, imperios y crisis. Pero sabe que el tiempo es el enemigo que no se puede vencer. Su mayor desafío ya no es el mercado, sino la continuidad de su visión. En el año 1892, Louis Vuitton muere. No deja un imperio global. Deja algo más frágil y más valioso, una reputación, un método y un nombre respetado. Ahora la historia ya no le pertenece a él. Louis Vuitton ha desaparecido, pero la marca sigue viva. Y en manos de su hijo, está a punto de transformarse, no en un taller respetado, sino en un símbolo mundial. Tras la muerte de Louis Vuitton, el taller queda en manos de su hijo, Georges Vuitton. No es un visionario impulsivo. Es meticuloso, estratégico y consciente del peso que hereda. La pregunta no es si la casa puede sobrevivir, sino si puede transformarse sin traicionar su origen. El cambio de siglo trae una nueva era. Trenes, barcos transatlánticos y exposiciones universales conectan el mundo como nunca antes. Viajar deja de ser exclusivo de reyes y se convierte en aspiración burguesa. El equipaje ya no es un accesorio, es identidad. El éxito atrae copias cada vez más sofisticadas. Los baúles Vuitton son replicados sin pudor. Georges entiende que la funcionalidad ya no es suficiente. El cliente necesita reconocer el original a distancia. La marca debe volverse visible, inconfundible. En el año 1896, Georges crea el monograma LVT. Flores estilizadas, iniciales entrelazadas, un patrón continuo. No es solo decoración, es un lenguaje visual, un sello, una declaración. Esto no se esconde, se reconoce. Por primera vez, el lujo deja de ser discreto. El cliente no compra solo calidad, compra pertenencia. El monograma convierte cada objeto en un mensaje visible. Louis Vuitton deja de ser un fabricante para convertirse en símbolo social. La casa Vuitton se expande fuera de Francia. Londres, Nueva York y más allá. El nombre se adapta a culturas distintas sin perder su esencia. El viaje ya no es solo físico, es global. Las exposiciones universales celebran el progreso humano. Louis Vuitton participa y gana premios. No solo por lujo, sino por innovación. El equipaje Vuitton es reconocido como referencia técnica y estética. El nombre entra oficialmente en la historia industrial. El baúl Vuitton ya no pertenece solo al viaje. Se convierte en símbolo de estatus, incluso inmóvil, decorando hogares y escaparates. El objeto trasciende su función. Se vuelve arte utilitario. Cuanto más reconocible se vuelve la marca, mayor es el peligro. El lujo visible atrae deseo y rechazo. Georges sabe que el símbolo puede desgastarse. Mantener el equilibrio entre exclusividad y expansión se convierte en la nueva batalla. A comienzos del siglo XX, el mundo parece avanzar sin límites. Pero bajo esa confianza
se gesta una tormenta. Conflictos políticos, alianzas frágiles y tensiones globales anuncian una guerra que pondrá a prueba incluso a los iconos más sólidos. Louis Vuitton se ha convertido en un símbolo mundial. Pero el símbolo está a punto de enfrentarse a su mayor enemigo. Un siglo marcado por guerras que no respetan el lujo. El siglo XX no comienza con glamour, sino con advertencias. Las potencias europeas se arman, las alianzas se endurecen y el optimismo del progreso se desvanece. Incluso las casas más refinadas están a punto de enfrentarse a una realidad donde el lujo parece innecesario. En el año 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres son enviados al frente. Las fábricas cambian su producción. El comercio internacional se congela. Para Louis Vuitton, el mercado del viaje prácticamente desaparece. La casa Vuitton reduce operaciones, protege su savoir-faire y se adapta. No compite por volumen, no baja estándares, sobrevive apostando por calidad, no por cantidad. Mientras muchas marcas desaparecen, Vuitton resiste en silencio. Cuando la guerra termina, Europa queda herida. Pero el deseo de vivir, viajar y consumir regresa con fuerza. Los años 20 traen velocidad, modernidad y nuevas élites. El lujo renace, y con él, Louis Vuitton. La casa amplía su catálogo. Bolsos, carteras y accesorios aparecen por primera vez. El viaje ya no es solo largo y transatlántico. Es urbano, cotidiano, moderno. Louis Vuitton comienza a entrar en la vida diaria de sus clientes. En el año 1939, el mundo vuelve a romperse. La Segunda Guerra Mundial es aún más devastadora. Francia es ocupada. Las decisiones empresariales ya no son solo económicas, son morales y estratégicas. Durante la ocupación alemana, Louis Vuitton mantiene operaciones limitadas. El objetivo no es crecer, sino preservar la marca. Cada decisión se toma bajo presión. Cada error podría significar el final. El lujo camina sobre una línea peligrosa. Mientras el mundo arde, la marca evita protagonismo. No lanza grandes mensajes, no busca atención. Entiende que sobrevivir también es saber cuándo desaparecer de la escena pública. Terminada la guerra, el planeta entra en una era de reconstrucción. Estados Unidos emerge como potencia económica. Viajar vuelve a ser aspiración. El lujo europeo recupera su voz, pero ya no es el centro exclusivo del mundo. Louis Vuitton ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, pero ahora enfrenta un reto diferente. Un mercado globalizado, nuevas generaciones y una industria del lujo que exige espectáculo, no solo tradición. La pregunta ya no es si puede sobrevivir, sino en qué se convertirá. Louis Vuitton ha resistido lo impensable, pero el verdadero cambio aún no ha llegado. Una fusión histórica está a punto de transformar la marca y convertirla en algo nunca visto. A finales del siglo XX, el lujo cambia para siempre. Ya no basta con tradición y calidad. El mundo exige velocidad, narrativa, imagen global. Las casas históricas enfrentan una amenaza silenciosa: volverse irrelevantes en un mercado dominado por el consumo masivo. Louis Vuitton llega a este punto con una herencia poderosa y un riesgo enorme. En el año 1987 ocurre una decisión histórica. Louis Vuitton se fusiona con Moet et Chandon y Hennessy. Nace LVMH. El lujo deja de ser una casa aislada y se convierte en un conglomerado. Poder financiero, expansión global y una nueva lógica empresarial entran en juego. Bernard Arnault emerge como figura central. Estratégico, frío y visionario. Entiende que el lujo es emoción controlada. Bajo su dirección, Louis Vuitton deja de protegerse del mundo y comienza a dominarlo. No es solo herencia, es conquista. Desfiles monumentales, tiendas convertidas en arquitectura icónica,
Campañas que parecen cine. Louis Vuitton adopta la cultura pop sin perder su núcleo. El lujo ya no se susurra, se muestra, se comparte, se desea. Artistas contemporáneos, diseñadores disruptivos, culturas urbanas. Louis Vuitton rompe barreras que antes parecían sagradas. El monograma viaja del baúl al streetwear, del viaje aristocrático a la cultura global. El riesgo es alto, el impacto mayor. Louis Vuitton ya no vende solo productos. Vende pertenencia, aspiración, relato. Cada objeto es una promesa de estatus, de identidad, de acceso a un mundo exclusivo. El deseo se convierte en la materia prima más valiosa. Con el dominio llegan las críticas. ¿Puede el lujo ser masivo? ¿Puede una marca global seguir siendo exclusiva? Louis Vuitton camina una línea delicada entre mito y mercado, entre herencia y negocio. El debate nunca se cierra. Hoy, Louis Vuitton es una de las marcas más valiosas del planeta. Su fundador ya no está, pero su apellido vive en aeropuertos, pasarelas y ciudades enteras. El nombre ha superado al hombre. Todo comenzó con un adolescente caminando sin nada. Sin dinero, sin contactos, sin garantías. Cada imperio tiene un origen humilde, pero pocos recuerdan que el verdadero lujo no fue el monograma. Fue la decisión de no rendirse. La historia de Louis Vuitton no termina. Mientras exista el deseo de viajar, de destacar y de pertenecer, el mito seguirá evolucionando, porque el lujo no es un objeto. Es una historia bien contada. Louis Vuitton no creó solo baúles, creó un lenguaje, un símbolo y un imperio nacido del camino más largo. Del barro al monograma, del anonimato al deseo eterno.